Bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces esta sesión de hoy. Vamos a retomar entonces nuestras jornadas. La idea de hoy es tener un momento de plenario, es decir, un momento de síntesis, también de diálogo a partir de la elaboración de preguntas que nos van a ayudar aquí, y les agradecemos a sus compañeros que se han ofrecido para llevar adelante este panel. Entonces, Martina, Juliana, Santiago, Gastón, muchas gracias. Ellos van a presentar entonces un pequeño, no digo resumen, pero una recapitulación de lo que estuvimos trabajando, escuchando estos días. También van a recordar cuáles fueron las preguntas, ¿no?, que fueron surgiendo, las que discutimos, también las que quedaron pendientes, y eventualmente también van a lanzar algunas otras para que podamos entonces después nosotros también tomar la palabra y poder conversar y discutir sobre estos temas. Así que bueno, les damos las gracias, vamos a comenzar, algunos todavía estarán llegando, pero ya podemos ir comenzando con la presencia entonces de los que están aquí en el salón y también conectados por internet. Les recuerdo entonces, para acreditar la asistencia, y tienen el código, tienen que tener habilitado la ubicación y ahí entonces el código para la asistencia. Así que bueno, les damos las gracias y también la palabra. Adelante. Hola. Hola. Ahí está. Bueno, primeramente, buenos días a todos. Mi nombre es Juliana y soy del segundo año de la carrera de Filosofía. Y como dijo el profesor Daniel, vamos a realizar con los compañeros una especie de síntesis de temas principales que se han abordado en las presentaciones de estos días. Esta semana de jornadas interdisciplinarias justamente nos reúne para pensar e interactuar, en este caso, sobre el humano en tiempos inhumanos, transhumanos y posthumanos, que son las declinaciones, como bien se mencionó, con las que solemos describir esta época que vivimos. El día martes 6 de agosto, el doctor Jan Solbach dio su charla sobre aspiraciones transhumanistas, reflexionando sobre ellas desde la medicina como arte, tecnología y ciencia responsable. En esta charla con Jan, seguida también por las preguntas del público, giró en torno a varias temáticas centrales que reúnen preocupaciones más bien éticas y filosóficas en relación con los avances tecnológicos, el transhumanismo y la condición humana. Algunos temas que destacaron en esta charla fueron, por un lado, la crítica al transhumanismo y a la tecnociencia, en donde tanto en la exposición como en las preguntas hubo un énfasis en los peligros y las limitaciones del transhumanismo. Solbach cuestionó en dicha charla las aspiraciones justamente de trascender la condición humana mediante la tecnología, sugiriendo que estas aspiraciones, aunque tecnológicamente avanzadas, carecen de una reflexión ética profunda. Se planteó también que el transhumanismo podría ser un nuevo mito prometeico, es decir, una búsqueda de poder que, en última instancia, podría deshumanizarnos. Otra de las cuestiones gira en torno a la vulnerabilidad y la dependencia como características humanas esenciales. Solbach, en este caso, destacó la importancia de reconocer la vulnerabilidad humana y la dependencia como aspectos fundamentales de la existencia, una perspectiva que considera sobrepensada en la filosofía. Esto contrasta con la visión transhumanista que busca superar precisamente esas características. La reflexión sobre la antropología en el contexto filosófico y médico revela que lo que nos hace humanos no es solo nuestra capacidad cognitiva, sino también nuestra vulnerabilidad y nuestras emociones complejas como la envidia y los celos, ejemplos que fueron propios de Jan. Así también se discutió y planteó el residuo moral y las decisiones éticas complejas, un concepto que Solbach asocia con las decisiones trágicas en la medicina y la ética, donde no es posible actuar sin dejar algún tipo de culpa o problema no resuelto. Esta noción subraya la complejidad y la incertidumbre inherente a muchas decisiones éticas, especialmente en un mundo cada vez más dominado por la tecnociencia. A través de la referencia a la historia de Odiseo y su rechazo a la inmortalidad,
se exploró la idea de que las limitaciones humanas, como la mortalidad, son fundamentales para nuestra identidad. La idea de una vida eterna, promovida por algunos defensores del transhumanismo, fue vista como algo que podría despojar a los humanos de justamente su humanidad esencial. En conjunto, podríamos considerar que esta discusión enfatizó la necesidad de mantener una reflexión crítica sobre lo que significa ser humano en un mundo donde la tecnociencia avanza rápidamente y cómo las decisiones que tomamos en este contexto tienen implicaciones morales y existenciales profundas. Añadiendo una reflexión final, me gustaría mencionar que como parte de una generación la cual por lo general está abierta a cambios y creció no precisamente con un teléfono en la mano, pero sí al menos rodeada de tecnología, es inevitable no preguntarse sobre las responsabilidades de las innovaciones respecto a los valores humanos fundamentales. Considero que es un proceso que se debe celebrar, pero también cuestionar y entender sus implicaciones para nuestra humanidad. Cada avance tecnológico lleva consigo un potencial para transformar la vida humana. Y justamente ahí es cuando nos preguntamos qué tenemos que mejorar o, en todo caso, por qué buscamos cambiar la vida humana. Estimo esencial que a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más tecnológico, no perdamos de vista nuestra humanidad, porque por más avanzada que esté la tecnología, siempre debería estar al servicio de las personas y no al revés, puesto que la tecnología debe servirnos y no definirnos. Nuestra condición humana está intrínsecamente ligada a nuestras limitaciones y vulnerabilidades, las cuales no solo nos conectan con una realidad compartida, sino que también nos permiten experimentar diversas emociones. Estas emociones, desde el dolor hasta la alegría, aportan profundidad y significado a nuestra existencia. Vivir una vida eterna, como la que ofreció Calipso Odisea, podría llevar a una desconexión con estos aspectos esenciales de nuestra humanidad. Si no nos encontramos ante desafíos y limitaciones, la vida humana podría volverse monótona y vacía, desprovista de las emociones que hacen que nuestra experiencia sea completa y significativa. Por último, me gustaría compartir la misma reflexión que la profesora Gloria en esa misma charla del día martes, donde expresó que si no aprendimos nada del contacto humano y de los afectos en general durante la pandemia, habremos fallado en lo más esencial. Muchas gracias. Le voy a dar ahora. Le voy a dar ahora la palabra. Bueno, buen día. Entonces, soy Gastón, estudiante de segundo año de la carrera de Filosofía. Bueno, voy a comentar, voy a hacer una breve síntesis sobre la ponencia del profesor Diego Fonti. Para comenzar, compartiré el tema que me parece central en torno al cual gira toda la discusión, el mejoramiento humano, porque se plantea el uso de las nuevas tecnologías para lograr el mismo. Quisiera resaltar los tres núcleos que el profesor Fonti nos propuso para entender lo humano. Estos son, en primer lugar, la mirada naturalista o del naturalismo, que nos presenta una forma de entender al ser humano desde lo natural. Por eso, entiendo que deberíamos pensarnos en cuanto a lo natural, ya que nuestra especie es la más plena expresión que da la naturaleza. En segundo lugar, la teoría excepcionalista, que es en parte contraria al naturalismo, ya que esta teoría propone pensar al ser humano separado de la naturaleza. Es decir, no somos seres intrínsecamente naturales, porque no realizamos cosas que la naturaleza sí realiza, y eso es lo que nos diferencia y separa. Retomando la idea de Bernard Stiegler, que el ser humano es un ser fallido y que estas prótesis a las que hoy podemos decir las tecnologías o técnicas de mejoramiento humano nos van a ir reemplazando nuestros déficits, ya que somos los seres que podemos hacer las prótesis para sobrevivir. Entonces, las tecnologías compensan la naturaleza, y nuestra excepcionalidad es también compensarla, pero no superarla, porque es la naturaleza la que está al servicio del ser humano y su bienestar. Hago énfasis en la frase «la naturaleza está al servicio del ser humano». Por ello, de parte de nosotros, supone la libertad, entendiendo a esta como la capacidad de elegir sin condicionamientos. Y la característica del humano, que es el ser limitado y finito, es que surgen preguntas.
¿Cómo se entiende la relación de la naturaleza al servicio del hombre considerando la perspectiva ética? Y teniendo en cuenta estas tecnologías de mejoramiento y su posibilidad de independencia, ¿es posible pensar que en esta independencia de las nuevas tecnologías exista una ética propia sin la intervención del ser humano? En tercer lugar, abordamos la cuestión del ser proteico, que hace referencia a la capacidad del ser humano como autotransformador en todas las cosas, que lleva a asumir la condición humana como plástica y no como determinante, y que al mismo tiempo no nos hace ingenuos frente al carácter limitante de lo natural, y a su vez nuestra capacidad de crear suena esperanzadora y nos abre un mundo de posibilidades, de que algo puede ser mejor, de que no estamos atados. Me resuena entonces ahora una canción del cantante uruguayo Jorge Drexler que dice: la máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con la máquina. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que hacen máquinas para hacer ordenadores, que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Con esto quiero decir que nuestra capacidad de crear puede ser infinita. Y para terminar, justamente esta creatividad ilimitada es la que hasta el día de hoy nos sitúa en un lugar superior a las nuevas tecnologías de mejoramiento. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Martina Torres. Estoy en cuarto año de la carrera de la licenciatura y el profesorado en filosofía. Yo voy a retomar un poco la segunda presentación del día martes del profesor Daniel López sobre los desafíos humanos al posthumanismo. Ese fue el título de la presentación, los desafíos humanos al posthumanismo. Lo primero para destacar es que el profesor López tomó como punto de partida un fenómeno que es muy actual, que es el de la inteligencia artificial, teniendo como objetivo poder analizar y criticar filosóficamente este fenómeno para, por un lado, poder llegar a una pregunta fundamental, poder llegar a una pregunta en sentido metafísico sobre este fenómeno, ¿no? Y por otro lado, para poder también descubrir y reconocer uno de los supuestos que subyacen y que están por detrás de esta idea de inteligencia artificial. Entonces, el profesor López también tomó, como guía para la presentación, algunas ideas, algunos conceptos que el Papa Francisco ha planteado en Laudato Si y también en la conferencia que dio en la sesión del G7 sobre justamente inteligencia artificial. Entonces, en esa conferencia justamente el Papa llamó la atención sobre lo importante que es hoy poder pensar y analizar y considerar el fenómeno de la inteligencia artificial, porque realmente es una de las marcas más significativas del cambio de época que estamos viviendo, ¿no? Está realmente provocando una revolución, una transformación en lo cultural, en lo político, en lo educativo, en las comunicaciones, y sobre todo también, y es, en lo que nos vamos a detener, la inteligencia artificial está cambiando la manera en cómo tomamos decisiones y también el modo en cómo pensamos y concebimos nosotros mismos nuestra identidad como seres humanos. Entonces, eso fue como el eje principal de la presentación del profesor López. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una tecnología muy compleja, porque forma parte de la aceleración tecnológica en la que vivimos y cambia y se está transformando muy rápidamente, ¿no? Entonces, lo característico, lo particular de la inteligencia artificial es que tiene esta capacidad de poder adaptarse independientemente, autónomamente a lo que se le solicita, a lo que se le pida, ¿no? Y también tiene esta capacidad de tomar decisiones, realizar elecciones en base a distintos criterios definidos o en base a diferentes estadísticas determinadas, ¿no? Entonces, es una inteligencia, una tecnología muy particular y que, lo que llama la atención es que contiene esta posibilidad de independizarse, ¿no? De tomar sus propias decisiones. Y esto es como el punto más importante, ¿no? de la presentación.
porque, como nos contaba justamente el profesor López, todo el proceso de tomar una decisión, todo el proceso de elección, con todo lo que ese proceso conlleva, es propio de la persona humana. Al ser humano le corresponde tomar decisiones, digamos, incluso en la indecisión. O sea, suena paradójico, pero incluso en la indecisión, incluso en la incertidumbre, incluso en las condiciones adversas de urgencia, de dramatismo, le corresponde siempre al ser humano tomar la decisión. Entonces, claramente, como dije recién, la inteligencia artificial tiene la capacidad de tomar decisiones y lo hace de un modo muy particular porque lo hace en función de una formalización. La inteligencia artificial trabaja a partir de datos, a partir de estadísticas, de algoritmos, y lo que hace es una formalización, una objetivación de los datos que se le presentan, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya podemos ir viendo cuál es la idea de inteligencia que está detrás de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia como la obtención de datos, o sea, la obtención de una objetivación, de una formalización, porque todos los resultados que obtenemos de la inteligencia artificial son obtenidos mediante el cálculo y la objetivación, y aparecen siempre como indiscutibles, certeros, seguros, ¿no? Entonces, ¿por qué justamente los resultados, digamos, todos los resultados obtenidos mediante el cálculo y la objetivación aparecen siempre como indiscutibles, seguros y certeros? Y eso nos habla de una racionalidad que se presenta como la búsqueda justamente de la certeza, de lo indubitable, de lo indiscutible, de lo incuestionable, de lo evidente. Entonces, bueno, el profesor López, para clarificar un poco más este tipo de racionalidad que está por detrás de la inteligencia artificial, fue reconstruyendo una genealogía de esta racionalidad, partiendo desde la metafísica de Aristóteles, con esta idea de el hombre orientado al conocimiento de la esencia y de las formas, y haciendo un salto a la modernidad con Descartes, en la que, bueno, en la modernidad justamente esta racionalidad toma su forma, digamos, más completa o más acabada, y la razón y la racionalidad se constituye como esa búsqueda de lo certero, de lo evidente, de lo indiscutible. Esa es la idea de racionalidad que está por detrás de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial supone que hay un solo tipo de racionalidad, que es este, que venimos conversando, y que no, digamos, que la inteligencia y la razón no es independiente, digamos, no depende de otros factores ni de otras facultades humanas, y que esa es la única manera en la cual la racionalidad se expresa, ¿no? Como búsqueda de lo evidente, de lo seguro, de lo certero. Pero, bueno, lo cierto es que, como explicaba el profesor López, hay algo que siempre se resiste a esa formalización, a esa objetivación, y es lo que el Papa Francisco mencionaba como descarte. En Laudato Si aparecía como descarte, ¿no? Es ese residuo que justamente, o ese resto que no puede ser formalizado, que no puede ser objetivado, porque presenta la forma de lo impreciso, de lo incalculable, de lo difuso, de lo indefinido, ¿no? Entonces por eso justamente escapa a la objetivación. Y en conexión también con la presentación del profesor Fonti y de Solveig también, justamente lo que se escapa a la formalización es, en última instancia, la materia, porque de lo que se trata la formalización es de la abstracción de la materia. Entonces, lo que escapa de esa formalización es la materia, es la corporalidad, que justamente la corporalidad, como escuchamos en las presentaciones de Fonti y Solveig, la corporalidad es lo que marca nuestro límite, es lo que marca nuestra finitud. Entonces, y es justamente, entonces, digamos, la aspiración transhumanista es justamente formalizar, digamos, abstraer la materialidad que marca nuestro límite, ¿no? Entonces, para poder identificar el problema de esto, el profesor López mencionó dos figuras que elabora Karl Rahner. Una es la figura del hombre ante el horizonte de la técnica, o digamos, el ser humano cerrado en el horizonte de la técnica, en la que, el ser humano está justamente limitado a esa racionalidad que se orienta al objeto, que se orienta a la formalización, y que de esa manera queda impedida para abrirse a la pregunta, para abrirse al ser en general.
frente a ese modelo, Runner opone el modelo de, digamos, la figura del ser humano ante el horizonte del misterio. Es decir, el ser humano orientado hacia su apertura, hacia lo otro, hacia lo diferente, justamente hacia el misterio, y es el misterio de la persona humana. Entonces, bueno, surgían muchas preguntas, muchas cuestiones súper interesantes con esta presentación del profesor López y también con la presentación del profesor Fonti. Una de las preguntas, una de las cuestiones iba sobre cómo estas nuevas tecnologías están cambiando nuestra manera de conocer, de adquirir conocimiento, y por otro lado, también en relación a este residuo, a este resto que queda, que se resiste a la formalización, aparecía la pregunta sobre el carácter relacional del ser humano, ¿no? ¿Qué pasa con esa parte relacional del ser humano? ¿Es eso lo que se resiste a ser formalizado? Bueno, aparecía esa pregunta. Y también, aunque esta cuestión apareció al principio, pensábamos que es mejor ubicarla al final, aparece la pregunta sobre, bueno, ¿qué hacemos frente a todos estos cambios tan acelerados para los que no estamos preparados? Bueno, aparecían estas cuestiones y, bueno, a mí con todo esto se me venía a la cabeza un libro que seguramente muchos habrán leído o escuchado, que es bueno, de un autor español, José María Lasalle, Ciberleviatán, que bueno, Lasalle habla justamente de esto, ¿no? Y un poco dice lo mismo que venimos charlando estos días. No es muy optimista su visión sobre estos cambios tecnológicos. Para Lasalle, bueno, justamente la aceleración tecnológica está cambiando el modo en cómo los seres humanos nos experimentamos a nosotros mismos y al mundo. Entonces, bueno, se está produciendo un cambio fundamental. Lo que sostiene Lasalle, un poco retomando, volviendo como a lo principal de la charla del profesor López, es que el uso de la tecnología, el uso de estas nuevas tecnologías ya está tan naturalizado que el ser humano ha introyectado, ha interiorizado ciertas pautas, ciertas conductas que lo hacen, lo han vuelto previsible, lo han vuelto pronosticable y lo ponen al servicio de la tecnología en realidad. Entonces, bueno, la consecuencia de todo esto, como explica un poco lo que sostiene Lasalle, es que la consecuencia de esto es que el ser humano va perdiendo cada vez más su capacidad de hacer uso de su propia razón y hacer uso de su propia inteligencia y tomar sus propias decisiones sin depender de asistencia, de la ayuda tecnológica. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Como volviendo y remarcando esto de la decisión, ¿no? De lo propio de la persona humana, que es tomar decisiones, ¿no? Como para retomar un poco ese tema, ¿no? Y finalmente, yo pensaba que, pensando en esto que se resiste a la formalización, lo que escapa a la objetivación, tiene que ver ciertamente con lo corporal, tiene que ver también con lo relacional, y también creo que tiene que ver bueno, esto ya lo hemos estado hablando, pero tiene que ver con lo pasional y con lo que atraviesa afectivamente al ser humano. Que muchas veces las pasiones, las emociones nos atraviesan hasta contradictoriamente, conflictivamente. Bueno, creo que eso está ahí, digamos, en lo afectivo y en lo pasional, que tiene que ver, que atraviesa lo corporal, se relaciona con lo corporal directamente. Está, digamos, ahí se expresa lo impreciso, lo contradictorio, lo incalculable que escapa que escapa justamente a la formalización, y es lo que también un poco la aspiración transhumanista busca borrar o busca reducir, ¿no? Esta contradicción y eso pasional y afectivo que nos atraviesa. Entonces, bueno, dicho esto, le paso la palabra a mi compañero para terminar. Buenos días, mi nombre es Santiago Diciero y también soy estudiante de segundo de filosofía. Para terminar esta síntesis, yo voy a abordar la charla del profesor Grassini, El ser humano es ser relacional, una lectura desde la teología trascendental. Esta última charla estableció su punto focal en la teología. El profesor Grassini inauguró su exposición discurriendo acerca de la implicancia de los prefijos in, trans y post en lo humano, afirmando que luego de recorridas estas problematizaciones, es pertinente indagar acerca de qué es lo humano, que está en estrecha conexión con todo lo que venimos hablando, ¿no?
entendiendo que para discurrir acerca de lo trascendental y todas estas modificaciones de lo humano, conviene constatar que las decisiones que se derivan de lo discutido son capaces de afectar estructuralmente lo que consideramos como tal. Entonces, para desarrollar acerca de lo humano, el profesor Grassini se sirvió de la explicación de 3 claves estructurales planteadas por el teólogo alemán Karl Rahner, a saber, lo humano en clave gnosiológica, lo humano desde la categoría corazón y lo humano en clave simbólica. Y como conclusión se afirmó que, en conjunto y como condiciones necesarias, estas 3 claves devienen en la consideración del ser humano como un ser intrínsecamente relacionado. Entonces, a continuación nos proponemos realizar un breve recorrido sintético de estas principales claves, que son expuestas a raíz de un texto que puntualiza y relaciona la interpretación que Klaus Müller realiza de Rahner, ¿sí? La primera clave es la gnosiológica, que es el cognoscente, el sujeto cognoscente, comprendido como sujeto relacional. Müller reconoce en Rahner 2 fuentes primarias. Por un lado, vía Marechal, todo el pensamiento moderno, cartesiano y kantiano, y por otro, la espiritualidad ignaciana. Y acá se encuentra el desafío de congeniar ambas fuentes, porque mientras la modernidad busca definir un sujeto dentro de sus posibilidades gnosiológicas a priori, las fuentes referidas a la espiritualidad ignaciana aportan una dinámica de apertura a un ser trascendente. Entonces, en relación a este punto, el profesor Grassini comentó que no es posible hacer teología sin fe, sino que la teología, como la de Rahner, es post-fe. Uno primero cree, luego da razón de su fe. Teniendo en consideración lo anterior, para hablar de sujeto en Rahner debemos considerar, en primer lugar, la experiencia de la gracia, explicada por Grassini como la experiencia de fe asumida, y en el texto como el acontecimiento fuera de las posibilidades del sujeto. Que implica que el sujeto humano tenga capacidad de apertura, posibilidad de experimentar y estructuras internas para comprender este acontecimiento. De este modo, abro cita, toda característica que se ha de predicar del sujeto en este contexto no puede ser sino relacional. Cierro cita. Tomar la experiencia de la gracia como punto de partida para las afirmaciones filosóficas y los posteriores desarrollos teológicos supone un sujeto que debe transitar desde el ser cabe lo otro, que refiere a la sensibilidad, hacia el ser cabe sí mismo, que refiere a la autoconciencia. Un sujeto que debe ser capaz de recibir la experiencia de lo otro y al mismo tiempo debe poder apropiarse de esa experiencia para vivenciar. En segundo lugar, para hablar de sujeto debemos considerar la diferencia entre el trascendental kantiano y el trascendental en Rahner. Mientras que para Kant los trascendentales se relacionan con las posibilidades a priori del intelecto humano de conocer y por tanto constituyen la noción de sujeto moderno, que en última instancia circunscribe las consideraciones del sujeto solamente a sus propias capacidades, en Rahner esta noción se amplía para ya no solo considerarlos a priori referidos al sujeto, sino también la descripción de la experiencia del otro que le adviene. Experiencia que no solo no lo anula, sino que le reporta transformación. De este modo, la novedad del giro antropológico rahneriano radica en una, abro cita, autocomprensión moderna del hombre, donde tiene lugar el acoplamiento de la subjetividad y la revelación. Cierro cita. Entonces, el sujeto, aún comprendido solamente dentro del ámbito de su propia subjetividad, debe ser comprendido de forma relacional. Aún comprendido como ser cabe sí, se relaciona consigo mismo, y es por medio de esa relación básica de autoconciencia que se habilita toda otra posible relación. Entonces, para no terminar en una aporía, que supondría describir al sujeto solo dentro de sus propios límites, se abre la posibilidad del elemento exterior. El sujeto, al tomar contacto con otros, toma también contacto consigo mismo, se conoce a sí mismo mediante el conocimiento de lo otro. El segundo punto clave es la categoría corazón, que define al cognoscente comprendido como corazón. Acá es importante destacar lo que explicaba el profesor, que este corazón es un aspecto constitutivo del ser persona para Rahner, que lo explica Bernhard Nietzsche, no el Nietzsche de siempre, sino otro, y se trata de una consideración no de los escritos filosóficos de Rahner, sino de su acervo espiritual. Entonces, antes de desarrollarlo, en el texto se traen a colación 5 aspectos constitutivos del concepto de persona, que considera Nietzsche, que considera Rahner. No lo vamos a desarrollar, lo vamos a nombrar nomás: la espiritualidad, el centro, la persona con un centro, la historicidad, la interpersonalidad y por último una síntesis a partir del concepto de persona. Y es a raíz de estos 5 aspectos que Nietzsche recoge del modo como Rahner comprende la unidad del sujeto, completándolo con el recurso al concepto de corazón. ¿Qué es esto del corazón? Este concepto comprende
En primer lugar, la doble relacionalidad del hombre con Dios y con el mundo. Relacionalidad que no afecta a su unidad original. También es definido como una protopalabra, en cuanto no puede ser definida ni compuesta de palabras más conocidas, porque significa unidad y totalidad originales. Entonces, corazón remite a una unidad original, pero que al mismo tiempo supone la multiplicidad propia de la realidad humana. Es una unidad de elementos diversos que componen una complejidad que no se reduce a la suma de sus partes. Remite también a una necesaria salida del hombre hacia otro diferente de sí. Entonces el ser humano, en el interior de su corazón, su unidad original, se autopercibe como originado por un otro, no por sí mismo, en virtud de una relación que si negase, y esto es muy importante, estaría en contra de su propia realización. Y por último, la clave simbólica, que es el cognoscente comprendido en clave simbólica. Es otro término en el cual Rahner describe al ser humano como símbolo. Y acá el profesor aclaraba que Rahner en realidad lo que hace es comenzar con una ontología de la realidad simbólica en general, para luego desde ahí discurrir en el uso que puede hacerse en el ámbito de la teología. Entonces, Rahner no predica el término símbolo de sujeto humano, sino que lo hace primero del ente en general. De modo que, y esto va a ser debatido en las preguntas después, ahora cita, el ente, en virtud de sus especificaciones, según su criterio, puede poseer un carácter simbólico. Cierro cita. Entonces, el ente es considerado como una unidad plural, el ente es en sí plural, no es una unidad monolítica, sino una unidad compleja, en cuanto expresa una pluralidad anterior. No es la suma de las partes, como dijimos antes, en relación al corazón, sino la expresión de una realidad que la precede. Entonces, el ente es en sí relacional y por tanto el sujeto que conoce es relacional, en cuanto en su unidad expresa una pluralidad anterior. Abro cita, el sujeto que conoce es un ser simbólico, es decir, que se expresa a sí mismo en su unidad, aquella unidad original de la que proviene, pero solo llega a esta comprensión después de haber recorrido el momento de la pluralidad propio de la salida de sí por medio de la sensibilidad. Entonces, el acto de conocer no se puede circunscribir solamente a la acción del sujeto que conoce, sino que lo conocido en cuanto tal es fundamental. La relación, y quizá una de las novedades en Rahner, es que ya no es solamente el sujeto conocente y el objeto conocido, como en la modernidad, sino que es, abro cita, dos realidades autónomas que se autoexpresan en la pluralidad de la finitud, y en cuanto se expresan, son símbolos de la unidad original de la cual provienen, y a la cual tienden por medio de su salida hacia lo otro. Cierro cita. Como conclusión entonces, finalmente, el profesor Grassini concluye su exposición afirmando que aún en el grado de mayor subjetivación del sujeto o en el solipsismo, el ser humano necesita de lo otro, y que tanto la noción de corazón en Rahner como acople entre lo propio y lo otro, como la noción de símbolo como unidad plural, permiten definir lo humano en clave relacional. El ser humano es un ser intrínsecamente relacional. Y para motivar el debate entonces y dejar abierto el espacio después de esto, hay algunas preguntas que surgieron en la audiencia en relación a esta charla. La primera es que se decía que el planteo del profesor Grassini es que los prefijos intran y post nos pueden transformar estructuralmente, ¿no? Y que la justificación de esto es porque el humano está intencionalmente orientado hacia lo otro. Eso otro, en primera instancia, es definido como la experiencia de la gracia, que en otras palabras es el misterio santo. Sabemos que hay otros fenómenos en los que se puede dar una relación análoga, por ejemplo, con otro ser humano. Ahora, y acá la pregunta, en relación con el objeto virtual o simplemente el objeto de la técnica, ¿podemos realizar una analogía con la relación con lo otro como Dios o como humano? Esa es la primera pregunta. La segunda, se dijo que la impugnación más fuerte a este cabe sí para sí en Sartre, o para consigo mismo, la impugnación de esta interioridad más agresiva, más actual, más que el idealismo solipsista, que dice que somos autosuficientes respecto a cualquier cosa de nosotros mismos, que esto es desarmado por Sartre. Más que eso, la impugnación más fuerte es un materialismo o externalismo que niega la interioridad y que, por ejemplo, en las neurociencias busca eliminar las nociones de alma, mente, espíritu y sustituirlas por cerebro. Entonces, si todo puede ser explicado de este modo, también puede ser computarizado e informatizado. De aquí que plantean la pregunta, ¿Rahner puede ayudarnos en esta tarea de recuperar la interioridad?
La penúltima pregunta, con respecto a la palabra símbolo, que traemos a un recorrido abordándola en la carrera filosófica, y el fenómeno pobre en relación a lo técnico. La técnica, ¿no es capaz de crear símbolos? ¿En qué medida Runner pudo reflexionar en torno a esto? En el contexto de hoy, ¿la técnica puede ofrecer símbolos, o al menos modos de transmitir símbolos antiguos al presente? Y por último, en relación a la categoría corazón o incluso en la simbólico, ¿cómo se salva la paridad con el otro en la relacionalidad? Porque hay un énfasis en el yo, en el conocimiento, en el sujeto que conoce, que genera la posibilidad de construir relación. Entonces, ¿cómo esa primacía del yo en el corazón o el símbolo o en el conocer no deviene en una imposición o supremacía sobre el otro, en una autorreferencialidad? Bueno, planteadas estas preguntas y también la síntesis que hemos hecho con los compañeros, dejamos abierto el debate. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos entonces la presentación que hicieron. Es más que un resumen, sino ir retomando las ideas centrales y también las preguntas nos permiten refrescar y también traer a la memoria las cosas, podríamos decir así, los temas, ¿no? Que más se repitieron, porque son los que más, de alguna manera, nos cuestionaron. Si les parece, podemos abrir una ronda para una primera puesta en común o discusión, de la misma manera que hicieron ellos, ¿no? Retomando lo que les pareció más fundamental de cada una de las presentaciones. Puedo dar la palabra entonces también para que, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario general sobre esto, cuáles fueron, o les parece a ustedes que cuáles fueron las temáticas, los temas, o las preguntas, ¿no? O bien que se repitieron, o bien que les parece a ustedes que hay que profundizar o continuar. Podemos hacer una primera ronda sobre eso y después nos centramos también ya si aparece alguna pregunta importante para discutir o para hacer. Entonces esta ronda es, en general, no es una pregunta para ellos, sino que es más bien para la discusión. Bien, no sé si alguno quiere comentar. Buenas. Por ahí, quizás también como para plantearlo, algo que me quedó rondando a lo largo de los distintos días, que me preguntaba. Ayer un poco Ariel hablaba de esto de la búsqueda de lo absoluto por parte del ser humano, que es propia del ser humano también. Y es una pregunta que me viene rondando hace bastante, ¿no? Pensando también después del pensar el ciberleviatán que mencionó recién Martina. El tema de cómo a través de la inteligencia artificial podría pensarse, o bueno, lo que significa dejarle la decisión que es propiamente humana en manos de un algoritmo o de personas que manejan un algoritmo. ¿No está detrás también esta pretensión de apropiarse de lo absoluto o de generar un nuevo absoluto? Es decir, digamos, en distintos momentos de la historia siempre hemos visto que el hombre se dirige hacia la búsqueda de un absoluto. También lo mencionaron en estos días. El hecho de, bueno, en un momento, creo que Ariel lo dijo ayer, en un momento era Dios, la búsqueda de Dios, la búsqueda del saber, en un momento fue la razón. Y hoy en día, digo, yo creo que podría ser como esta búsqueda del absoluto en la tecnología o en el encontrar algo que nos dé todas las respuestas que necesitamos sin tener que hacernos cargo de esas respuestas. Entonces, bueno, me quedaba ahí un poco esto también viéndolo quizás en muchos jóvenes, muchos adolescentes
que ya directamente tienen una relación simbiótica con el celular o con la tecnología, y que dejan, nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero dejamos en manos de la tecnología la mayoría de las decisiones de nuestra vida, incluso dejamos en manos de los algoritmos, o dejamos que los algoritmos decidan qué es lo que queremos, con qué queremos pasar nuestro tiempo, qué es lo que rige nuestras preferencias, y bueno, en base a eso, si bien se nos va sugiriendo teóricamente en base a nuestras preferencias, dónde están nuestras preferencias y dónde es lo que nos quieren vender, en cierta manera. Entonces, bueno, como que me queda un poco rondando eso, si este, entre comillas, ciberleviatán no es el nuevo Dios o el nuevo absoluto de este tiempo, o no se intenta plantear este ciberleviatán como este nuevo absoluto al que no se le puede discutir nada y al que hay que obedecer en todo, ¿no? Un poco me quedaba con la reflexión que había hecho Daniel, que decía que el peligro, lo tengo por acá anotado, que el peligro es dar a la inteligencia artificial la presunción de una certeza indubitable. Y me parece que ahí está como un poco la clave. Si el día de mañana, no sé, le damos a la inteligencia artificial el poder, por ejemplo, de juzgar un delito o de tomar decisiones trascendentales sobre decisiones importantes sobre, no sé, las guerras o distintas políticas, se podrían generar muchas injusticias y bueno, perder ahí la posibilidad de los planteamientos subjetivos que incomodan, pero que a veces las decisiones no son siempre lo calculable. Así que bueno, un poco esa era la reflexión que planteaba. Bien, no sé si hay otra reacción, después podemos volver sobre las preguntas particulares. Ahí, Misael. Gracias. Primero felicitarlos por su excelente presentación y por las preguntas que nos suscitan. Retomando lo que estos días vivimos y lo que ustedes han dicho ahorita, a mí me pone a pensar que la pregunta por lo humano y por lo que es el ser humano, el hombre como tal, es una pregunta muy relevante que se desprende de estas conversaciones. Y ahorita pues yo me hacía la pregunta si en el fondo no estaríamos en necesidad de volver a esas categorías básicas como entendíamos lo que compone lo humano, cuando hablamos de lo corporal, cuando hablamos de lo psicológico, cuando hablamos de lo espiritual, y encontrar en cada una de esas dimensiones aquello que es irreductible y que no podría ser, como lo decía Daniel, formalizado, o que no puede ser comprendido por esa manera de proceder que tiene la técnica, la tecnología y la inteligencia artificial. Y bueno, ya se ha mencionado como los distintos aspectos de esas tres grandes dimensiones de lo humano. Pero también, yo también me hacía la pregunta si esto no implicaría como una revisión de la manera como entendemos nosotros lo racional en la manera de entender lo humano. Una racionalidad pues muy marcada en la modernidad por la diferenciación, la especialización y la compartimentalización, pues ha llevado a una reducción de lo humano a aquello que la inteligencia artificial quiere proponernos que es lo humano, y un desconocimiento de una visión mucho más holística, integral, donde estas dimensiones, si bien las conceptualizamos para una mejor comprensión, pues en últimas ninguna de ellas agotaría lo humano, tanto lo corporal somático como lo psicológico anímico, como lo espiritual trascendente. Nosotros lo diferenciamos en aras de poder ver aspectos muy particulares de aquello que es el misterio humano, pero también somos conscientes de que una comprensión separada termina también deshumanizando cuando solo nos quedamos en algún aspecto de la humanidad. Entonces viene esa visión holística, integral,
en la cual estamos llamando nosotros a comprender lo humano, y eso yo creo que me parece que de base implica un cambio en la racionalidad. O sea, esa racionalidad moderna, como también se ha explicado en estos días, que tiene una, digamos, una orientación muy particular y segmentada, pues ha llevado, entre otras cosas, a esta, digamos así, como esta particularización de lo que la inteligencia artificial nos plantea como retos para hoy. Y bueno, y para terminar, pues yo quisiera como mencionar la necesidad que creo yo tenemos de considerar otras preguntas que no han salido, pero yo creo que son muy, muy relevantes. Por ejemplo, el tema de la conciencia como tal. De alguna manera, como que no sé si se mencionan algunas intervenciones, qué tanto podemos hablar de la conciencia, de la autoconciencia, cómo en todo esto de la inteligencia artificial se puede hablar de conciencia, autoconciencia. Yo he escuchado intervenciones donde afirman de que hay un nivel de conciencia, o yo tengo preguntas sobre eso, no sé qué tanto será eso, digamos, válido o sustentable. Pero en la medida que el sujeto es consciente y en esa conciencia hay una autotrascendencia en los distintos niveles de su ser y hacer, pues tendríamos yo creo que una beta muy importante de diferenciación. Y en esa conciencia reconocer algo que ya ha salido, yo creo que es un riesgo que tenemos muy serio, que ayer lo decía Ariel precisamente, nosotros en lo que hacemos terminamos siendo lo que hacemos. Cuando tú y yo conocemos de determinada manera, esto que conocemos no solamente transforma el entorno en que estamos, sino que también nos transforma a nosotros. Hay una relación dialéctica en esa construcción del conocimiento. Y el hombre que se dedica a la técnica en esa esfera de la civilización, enfocado hacia eso, también lo va transformando y lo va haciendo de determinada manera. Entonces, una consideración de cómo en el devenir histórico, ese ser técnico, que es fruto del hacer técnico, también nos va particularizando y nos va compartimentalizando. Bueno, era solamente como algunas ideas de lo que ustedes han presentado. Bien, no sé si hay alguno más. Levantó la mano el padre José Luis y después estaba el padre y después... Oh. Bueno, yo quiero proponer una pregunta solamente. Heidegger dice, lo más evidente es lo más cuestionable. Yo quiero cuestionar lo más evidente, porque todos hablan de muchas cosas y me parece que el horizonte se nos pierde, porque se habla de cambio de época. ¿Y de qué época a qué época? ¿Qué se deja y cómo es la época que se propone? Me parece que puede ayudar a clarificar muchas cosas, porque si no estamos tomando aspirinas para bajar la fiebre, pero no sabemos qué tenemos, ¿sí? Nada más que esto. Los felicito, chicos. La verdad, hermosa la exposición. El resumen de todos estos días. Yo quería hacer una consideración en base a lo que vos dijiste, visto desde el punto de vista médico. El primer ministro de Salud que tuvimos en la Argentina fue Ramón Carrillo. Y Ramón Carrillo, en toda su plática decía, y donde él programa todo el sistema sanitario del país, él decía que la tecnología y los avances tecnológicos deben llegar hasta el último rincón del país. Si no, no sirve, porque no llegó hasta el último ciudadano. Y a veces, en la actualidad, nos encontramos que esos avances tecnológicos no han llegado. Y encontramos falencias en todos los sistemas de salud justamente por eso. Si uno lee toda la vida y todo lo que él hizo, ahí nos encontramos con esa falencia. La inteligencia artificial, un método, algo que lo crea el propio hombre, que va a ir más allá, que nos va a llevar más allá, pero estamos como, no digo creando un monstruo,
pero sí tenemos que tener límites a dónde llegamos. ¿Por qué? Porque en el área de la salud vamos a encontrar un límite, un tope, que es lo que dijo el doctor el día martes. Va a ser personalizado todo lo que sea, va a ser para los ricos una medicina personalizada, en donde vamos a tener que acceder a que un robot nos atienda. ¿Y dónde quedan las emociones? ¿Y dónde queda lo interno de la persona? Porque si vos vas a hacerte atender, pretendés que te escuchen, pretendés decirle qué te está pasando. Y en ese decirle, un robot no te va a contestar, te va a dar automáticamente qué es lo que, sin saber cuál es el origen. Y en la medicina, la consecuencia es la consecuencia de una causa, pero hay que buscar la causa. Pero también todo el entorno, el contexto en donde estamos incluidos. Está bien que todo vaya hacia adelante, que hagamos todos los avances tecnológicos, pero geniales, me parecen bárbaros, pero dependiendo cómo se apliquen y cómo tengamos una ley ética que nos maneje. A veces el biopoder de tanto de lo que hablaba Foucault, estamos hablando de que hay lugares, organizaciones que te venden o te ponen en el mercado distintos medicamentos, distintos elementos para curar. Entonces estamos manejados desde todo punto de vista. Yo creo, a mi modo y humilde entender, y recién comenzando, lo digo desde el aspecto médico y hablo desde ese aspecto humano. Ayer yo les comentaba, mi especialidad fue una especialidad muy humana, muy estar al lado de la persona, muy de quien sufre tremendamente, y hay que estar codeándose con esa situación. Entonces un robot, mi especialidad, no la puede hacer. Puede hacerlo técnico, toda la tecnología simplificada que se le llama al uso del bastón, el andador, las muletas, todo eso es tecnología simplificada, así se llama. Todo eso lo puede hacer un robot, porque debería hacerlo, pero no puede la atención personalizada de alguien que necesita una contención. Yo creo que todo tiene que tener su límite. Está bien los avances, pero tenemos que darle un límite. Me recuerda mucho cuando leí El mito de las cavernas. Estábamos metidos adentro, no veíamos más que sombras, y cuando salimos nos encandiló. Ese exceso es el que tenemos que medir, el que tenemos que limitar. Yo creo que ahí es donde tenemos que ver, atraer y volver a que la parte humana no se pierda, sin que se pierdan los avances tecnológicos. Pero creo que hay un límite. Bueno, gracias chicos por lo compartido el día de hoy, por la síntesis de estos 3 días. Un poco en la línea de lo que compartía la señora, me venía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que estas categorías, claves o puntos que hemos trabajado estos días, de lo in, trans y post-humano, no sean categorías o puntos de partida de distanciamiento social, ¿no? ¿Cómo pensar lo inhumano, lo poshumano y lo transhumano desde la periferia, como nos dice Francisco, ¿no? Cómo pensar estas categorías viviendo desde ese lado o estando desde ese lado, en donde hay situaciones que hay personas que no llegan a ser humanas, ¿no? Con las condiciones en las que viven. Cómo hacer de la técnica, la tecnología, un ámbito de relacionalidad también con los otros, ¿no? En esos espacios. A veces pienso que el análisis de estas categorías, y como veníamos viendo estos 3 días, y después con lo que se iban añadiendo a las charlas,
me llevaba a esto, ¿no? Cómo en estos espacios de total vulnerabilidad podemos hacer que también analicemos esto, ¿no? No sé si hay espacios en donde se piensa el poshumanismo, el inhumanismo y el transhumanismo, ¿no? No quiero reducir a la técnica, a la inteligencia artificial, solo al ChatGPT, ¿no? Sino a todo lo que puede acceder la persona gracias a la tecnología, sin tener una mirada catastrófica, ya que nos servimos mucho, si no, no podríamos estar conectados con tanta gente, ni poder haber tenido un expositor desde Grecia, ¿no? Cómo poder mediar y que estas categorías no nos distancien y que no amplíen esa brecha social que tenemos en nuestro mundo, ¿no? No digo en nuestra sociedad argentina solamente, sino en el mundo, solo para expresar eso que tenía. Gracias. Yo puedo comentar algunas cosas a partir del resumen que hicieron ustedes. Bueno, es un comentario general. Lo primero es en la intervención de Diego. Él planteó una pregunta que me parece interesante, y es la pregunta de lo absoluto, ¿no? Diciendo, bueno, sí, de alguna manera en todos estos procesos que estamos viviendo, tienen una cierta semejanza, entendí bien, tienen una cierta semejanza con otros procesos históricos que vivió la humanidad, y la semejanza está en esa búsqueda de absoluto, ¿no? Y entendiendo lo absoluto como algo, usando una categoría de Emmanuel Levinas, como totalidad, ¿no? Es decir, un sistema, en este caso y en otros, un sistema de certezas, de certezas también que nos den, o en las que pretendamos tener la garantía de lo indubitable, ¿no? Y que justamente al ser de totalidad y al ser absoluto a la vez se presenta o se manifiesta como una totalización y un totalitarismo. Y de ahí esa imagen, bueno, que ustedes varias veces evocaron aquí, la del ciberleviatán. Lo interesante es la reflexión que hizo después de que ese sistema de totalidad, de alguna manera, nos dispensa de lo que podríamos llamar la responsabilidad, porque de alguna manera esa totalización de certezas, o en esa totalización de certezas ya tenemos la respuesta de lo que hay que hacer, o delegamos en ella la decisión, y entonces nos dispensamos de la angustia que nos causa la libertad de decidir. Y eso es la responsabilidad. Y lo digo porque también cuando en la presentación que hice tomé el modo en que Francisco presentaba la cuestión de la inteligencia artificial, una de las cosas que él decía es que lo propio de este fenómeno, o una de las características más importantes, es que puede llegar a tener autonomía en la elección. Es decir, hasta ahora todas nuestras herramientas dependen de alguna manera de nosotros, ¿no? Pero este nuevo útil, esta nueva herramienta, puede llegar a tener una autonomía para decidir algo, para elegir algo en función justamente de esos datos formalizados que son los algoritmos, y puede decidir, ¿no? Y bueno, y entonces ahí es donde él plantea la necesidad de no solo de la ética, dice ahí, sino también de la política, ¿no? Y en eso va unido a lo que recién me parece comentaban con el tema de
que sería un poco el gobierno no solo de la técnica, sino de la tecnocracia, es decir, quién dirige todo este proceso. Entonces, que al aparecer ahí el problema de la ética y de la responsabilidad, justamente hay fenómenos que nos obligan o nos cuestionan éticamente. Y uno de esos fenómenos que nos cuestionan éticamente son justamente los que quedan en los márgenes, ¿no? Los que no alcanzan a lo que decía el profesor Solveig, que retomó la señora, ¿no? Los que no alcanzan a esa medicina de élite, que es la medicina personalizada, pero también los que de alguna manera son el descarte porque no corresponden a ciertos criterios formalizados o formalizables que pueden ser puestos como criterios de lo humano. Y entonces, bueno, son esos fenómenos, me parece, en donde podemos encontrar la interpelación ética que nos obligaría a tomar responsabilidad ética, política, y a no dejar que esta pretensión de absoluto o de totalidad se vuelva en un totalitarismo. Ayer también alguien me recordó la cita de Byung-Chul Han, cuando en El Enjambre él hace una especie de fenomenología de las relaciones a través de las redes, y dice, claro, en esas transmisiones, por ejemplo, como en el Zoom, no podemos cruzar la mirada, porque claro, si siempre estamos mirando a través de la cámara, de la mediación, pero nunca podemos lograr que nuestras miradas se crucen. Que en el fondo es eso que describe Manuel Levinas en el cruce de mirada, es la interpelación del otro, ¿no? O del otro. Y la interpelación del otro llega por el contacto, el afecto, en el fondo es la carne. Es lo que queda también de lado en la virtualización o en la formalización. Bien, eso es un poco, no sé si el resumen, ¿no? de las preguntas y de lo que ustedes fueron comentando, ¿no? Y algunas ideas que me parece son centrales, que sería bueno seguir discutiendo: el tema de la vulnerabilidad, el tema del límite, el tema de los afectos, bueno, el cambio de época. En fin, son como, me parece, preguntas que quedaron ahí pendientes. Eso es lo que yo resumiría. Bien, no sé si hay alguien que quiere comentar o ahondar en alguna de las preguntas. Sí, José María. Sí, ayer alguno decía que la teología tenemos que hacerla siempre a partir de unas, creo que en la presentación del libro, ¿no? Desde la realidad, desde la situación en la que estamos, una teología que queremos que sea situada, que sea una teología que además no sea significativa y no solamente discutamos cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler, ¿no? Como discutía Diesel, no creo que fuera, pero bueno. Pero entonces, claro, acá tenemos muchos desafíos también para nuestra reflexión, ¿no? Hay una mirada filosófica que recién un poco sintetizaba Daniel, también creo que a partir de las cosas que hemos dicho, esta mirada más, ¿desde dónde nos ponemos nosotros en nuestra reflexión? O sea, ¿nos ponemos desde el centro o nos ponemos desde la periferia, desde esta zona justamente excluida, de esos que quedan fuera? Porque toda esta reflexión que hacemos sobre los avances, sobre la técnica, vemos que está pensado para un pequeño grupo quizás, o no tan pequeño, pero que es limitado, ¿no? Y que deja fuera, y acá lo que decía Daniel, ¿no? Repensar el tema, aquellos vulnerables, los excluidos, los que quedan fuera, ¿no? Pero desde nuestra reflexión también, ¿dónde nos ponemos nosotros, ¿no? Entonces, que eso no significa tampoco excluir otra parte, ¿no? Pero ciertamente, ¿dónde nos ponemos? Y entonces creo que es importante que tengamos en cuenta
también para dialogar y para encontrarnos con esta, porque tampoco justamente no podemos evitarle esta realidad de todos los avances, como algunos lo decían, ¿no? Si es una realidad que tenemos. Pero ¿cuál es nuestro punto, nuestra perspectiva, ¿no? Desde dónde hacemos nuestra reflexión. Creo que esto nos desafía y nos interpela. Creo que de alguna manera en un tema específico, como fue el tema de la justicia, visto para las mujeres, el que presentamos en el libro, creo que eso nos da una mirada, ¿no? Y en este tema creo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, a mí me gustaría quizás comentar un poco esto último que decía Daniel, me dejó pensando, sobre todo como viendo que una de las principales quizás tendencias de la técnica es como quedarse solamente en cuestiones como prácticas o en aquello, bueno, cuantificable, en el conocimiento, en lo aprehensible y quizás, bueno, ahí como esto que mencionabas, ¿no? de Manuel Levinas, quizás, bueno, hay un paso previo, ¿no? Que es pensar como la ética, como filosofía primera, bueno, eso es lo que propone Levinas, y bueno, y quizás pensar lo previo, ¿no? El por qué y el qué genera en nosotros como seres humanos vivir de un determinado modo, ¿no? Y primero, bueno, ¿qué es lo humano? ¿Qué se entiende por lo humano? A mí me hace pensar en el planteo de Levinas acerca del lenguaje, en donde él dice, bueno, quizás mencionar o hablar de lo humano no se puede hacer sino mediante un abuso del lenguaje, ¿no? Como diciendo, bueno, es posible nombrar al otro que quizás es infinito, inenglobable, y bueno, y así como ¿no? Con esa dificultad, digamos, de conocer o de entrar en una relación de conocimiento, bueno, ahí hay una experiencia más previa, originaria, si se quiere, que es justamente la del encuentro, la del diálogo, y bueno, que eso suscita ahí toda una responsabilidad. Y ahí quizás, mientras comentaba, me venía un poco también el planteo de Guardini, que bueno, que ante todo este poder que tenemos en nuestras manos con la técnica, él se pregunta, bueno, ¿somos capaces de manejar ese poder? ¿Estamos preparados? Y ahí, bueno, en relación a la libertad, ¿no? Como anteponer quizás la justicia a la libertad, ¿no? Porque, bueno, frente a esta libertad que nos da o estas posibilidades que se nos abren con la técnica, bueno, cómo también anteponer a eso la justicia y que eso nos permita quizás una mirada y una relación con el otro más bien cercana, ¿no? Que nos acerque más que nos aleje, ¿no? Eso simplemente como una reflexión ahí que me surge. Bueno, para sumar una mirada sobre el tema de lo humano y lo que estamos puntualizando con respecto a la tecnología o a la inteligencia artificial, no perder de vista que la tecnología también es una mercancía y obedece a veces a intereses más de una lógica económica, como dijo Daniel también, y en el fondo ese sigue siendo también algo inherente a lo humano, ¿no? El tema del deseo, el tema de la ambición, y no solamente en el lugar desde el que ofrece algo, sino también desde el que lo consume. Y eso nos debe plantear muchas preguntas, nos debe hacer plantearnos algunas preguntas, y sería interesante también que los panelistas desde otra perspectiva generacional nos pudieran aportar algo con respecto a esta cuestión de lo tecnológico, ¿no? Bueno. Quizá retomar alguna pregunta que hice ayer en torno al símbolo, porque me quedó dando vuelta la pregunta y nos dejó claro el profe Grassini que el QR no era un símbolo,
pero creo que todos tenemos experiencia y también yo, de poder, por ejemplo, conmoverme con una música o una imagen o una foto. Y eso, digamos, del exterior pasa a mi interioridad, a nuestra interioridad. Y eso nos transforma, creo. Nos puede transformar, ¿no? Y ahí me pregunto si el discurso como más humanista no nos está quitando una dimensión de decir cómo le buscamos la vuelta a esto nuevo, ¿no? A veces me da la impresión de está muy bueno pensar en lo humano, en el límite, pero quizá también en la primera conferencia era esto está avanzando muy rápido y entonces cómo es decir, utilizamos eso o nos integramos a eso o nos integramos a nosotros, porque no va a parar, eso es, creo que es una realidad. Y hablamos de inteligencia artificial, pero con esto que dijo también José María de pensar la realidad, también nos ofrece una realidad virtual, ¿no? Y ahí sí me pregunto desde la fe y de la filosofía como un deseo de seguir pensando dónde entra Dios en esta realidad nueva, virtual, en esta inteligencia más descartable, si quieren. No sé, me queda un poco eso y agradecerles mucho también por su síntesis, por su reflexión, así que gracias. Bueno, yo lamentablemente no pude participar en todas las conferencias, por eso agradezco la clara síntesis de ustedes. Y un breve comentario, como una resonancia que me queda de todo esto de la inteligencia artificial, es también pensar un poco cómo la inteligencia artificial va ganando también el terreno del arte, ¿no? De los fenómenos generativos de crear, ¿no? Ya sabemos que la inteligencia artificial, además de poder crear, hacer novelas, también hace música, pinta cuadros, ¿no? Genera imágenes. Y ahí me surge la pregunta cómo también nosotros, cómo es nuestra relación con esos nuevos fenómenos que la inteligencia artificial crea, ahorrando este paso propio, ¿no? de que sea una persona quien lo cree, ¿no? Lo crea, ¿no? Ya es como se corre del plano esta relación tan existencial y humana y de misterio también, ¿no? Que la persona experimenta cuando crea o cuando se relaciona con algún fenómeno artístico, ¿no? Entonces me parece que también la inteligencia artificial va ganando terreno, incluso en la cuestión del arte. Hace poco se hizo muy famoso un Twitter de una escritora que decía, quiero que la inteligencia artificial lave los platos para que yo tenga tiempo, ¿no? Para pintar y escribir novelas, y no que yo tenga que hacer todo este trabajo duro mientras la inteligencia artificial pinta cuadros por mí, ¿no? Y a mí me hizo pensar en esto también, ¿no? Que nos va quitando, que es el tiempo, el ocio, ¿no? O sea, la inteligencia artificial en algunos aspectos de la vida viene a optimizarnos el tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros, ¿no? Con ese tiempo, ¿no? que la inteligencia artificial toma por nosotros? Un comentario que me quedó resonando también en relación a la cuestión del arte. No sé si ustedes quieren comentar algo más o a partir de esto alguna resonancia. A mí me gustaría mencionar, que me hizo acordar recién cuando hablamos de la medicina, hace unos meses tuvimos una charla con el doctor Enrique Majul y él nos había comentado que se había realizado como una especie de encuesta
en donde más o menos aproximadamente el 70% de las personas prefería el trato médico de una máquina que el de una persona. Y bueno, después cuando terminó la charla, a mí me resonó mucho eso, porque, digamos, está bien, podemos decir y podemos celebrar que la inteligencia artificial en la medicina es un gran avance, pero ¿qué está pasando, digamos, del otro lado? Digamos, ¿por qué preferimos un trato de una máquina que justamente no tiene emoción al de un ser humano que puede ponerse en nuestro lugar y puede entendernos? Eso me... Sí, perdón. Lo que te dice tiene un sentido. Y te digo desde mi punto humildemente qué es lo que puede ser. Vos como paciente vas y pedís un turno y capaz que te lo dan de acá a 2 o 3 meses y vos lo necesitas hoy. A lo mejor 2 o 3 meses ya es tarde. Dependiendo qué problema, qué dificultad estás por ir a plantear. Si vos vas a pedir una receta o vas por algo que supuestamente vos, sin ser médico, crees que es algo muy leve, te está agilizando la máquina, te está agilizando que te dé la receta ahí en el momento, como lo hacen algunas obras sociales hoy en día. Ahora, si vos estás planteando una patología, perdón que hable con términos técnicos médicos, pero si estás planteando una patología, un problema que puede ser serio, que puede llegar a la gravedad, vos necesitas que haya alguien del otro lado sentado y que te contenga, porque vos estás en una incertidumbre, estás en un dilema interno que no sabes qué es lo que es y vas a buscar, cuando vas a un médico vas a buscar una solución, no que te planteen el problema del otro lado. Vos estás planteando el problema. En algunos casos, resumiéndote, puede ser necesaria la máquina porque te agiliza todo. ¿Qué es lo que pasó en todos estos tiempos de evolución? El bioquímico dejó de ser él quien estaba en el microscopio. Dejó de ser quien era el que estaba en las pipetas haciendo todo, porque vino una máquina que es el autoanalizador, que poniendo distintos tubos de ensayo, hace el análisis de 20 personas juntas y no tiene que ir uno por uno. En esos casos, esos avances agilizan mucho. Perdón. Lo que yo iba es que hay que tener un límite en la ética. En algunas cosas beneficia, en otras a lo mejor no beneficia. Ahí es donde creo que tenemos que ver los límites. Bien, un comentario más. Bueno, a mí me gustaría hacer un aporte desde la experiencia, quizás. Sí. Anoté en el transcurso de los días las ideas y bueno, me gustaría compartirlas como un resumen. La inteligencia artificial para mí no deja de ser una potente herramienta de comunicación que se podría utilizar para difundir la palabra, los valores humanos y la ciencia. Cualquiera de nosotros que aporte su comunicación singular y lo suba a Internet formará parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que mucha información recolectada dentro de un buscador que propondrá la respuesta más leída como primera opción. Y la información profunda, la de la ética, que es la que nos concierne, también nos la podemos ofrecer por medio de la inteligencia artificial. Creo que deberíamos tener en cuenta que el ser humano desea conocer y que
la inteligencia artificial provee la información que el ser humano desea conocer. Como decía Aristóteles, por naturaleza y en profundidad. Eso es todo. Profesor Zambrelo. Bueno, muy bien. Agradecerle a los chicos, yo escuché, no estuve del comienzo, pero lo que escuché me gustó mucho, así que agradecerles. Me quedo pensando en muchas cosas a partir de la inteligencia artificial y agradezco las reflexiones de la doctora. ¿Cuál es su especialidad, doctora? Ah, bueno, me parecía. Ah, excelente. Un poco en la línea de... Desde que yo tenía 7 años me está atendiendo, ya está muy viejito él, muy viejito, pero tiene esa sana y humana costumbre de estar 40 minutos más o menos, mínimo con cada paciente, y salvo que uno venga dado vuelta de fiebre o todo lo demás, se toma su tiempo para hacernos sentar a los pacientes, preguntarnos cómo andamos, a qué nos dedicamos cuando es por primera vez, qué hacemos, cuál es la actividad. Bueno, eso como contraste a otros médicos, que no digo que sean malos médicos, sino que a lo mejor el sistema los obliga. Cuando uno va, es un número, pase, y uno viene dado vuelta con fiebre y todo lo demás, abra la boca, diga, tome no sé, tantos medicamentos, y la consulta no dura ni 3 minutos, les puedo asegurar. Digo, en ese sentido, creo que sospecho, yo tengo formación en filosofía antigua, filología y psicología, no sé en el ámbito de la medicina, pero percibo, olfateo, que no se está poniendo énfasis en lo que tiene que ver con la formación humana de un médico. Clínica tiene que ver con cliné, con justamente la parte de la cama. Hay que escucharlo al paciente. Hay que ver que hay una persona detrás del síntoma y hay toda una serie de cuestiones que se mueven. ¿Por qué le pasa lo que le pasa, no? Y para no hacerla tan largo, creo que también en la parte de la educación hay como una deshumanización. Y a mí también me genera, por ahí preguntaban, ¿cuál es el límite? Yo digo, claro, ¿cuál es el límite de todo esto? No que se nos viene, que se nos ha venido encima. Y me parece que algo que puede quizás ayudar, por lo menos yo lo pienso desde lo personal, es cuando uno empieza a notar que pierde interioridad. En la medida en que todo esto nos lleva a un vértigo, no me acuerdo si la gente de filosofía, teología, hay un filósofo teólogo mercedario que hablaba, Picasa creo que es, hablaba del vértigo. En la medida en que todo esto nos mete en un vértigo interior que nos genera inquietud, me parece que no es positivo. Lo que decía el doctor, esto yo no sabía que había analizadores automáticos, ahora entiendo por qué están tan rápidos los resultados. Me parece bárbaro, y el hecho de que la inteligencia artificial se encargue de una cirugía de corazón o de cerebro y que eso genere mayor seguridad, pero bienvenida sea toda la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Por ahí decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el interior? Me parece que todo esto, entre otros riesgos, tiene esto de meternos en un vértigo tal, ¿sí?, que nos genera inquietud, nos genera ansiedad y perdemos la dimensión del encuentro con el otro. Perdón por eso. Bien, estamos sobre la hora. Yo retomo brevemente para cerrar. José Luis planteaba el tema del cambio de época. Sin pretender agotar lo que podría significar eso, pero me parece que algo importante es, con todo esto que estuvimos diciendo en esa genealogía también de cómo se despliega la razón, de cómo llegamos a, de alguna manera, fragmentar la razón o la inteligencia en la facultad para la certeza y no para el misterio, por ejemplo.
me parece que un hilo conductor es que hasta este momento había un sujeto detrás, del cual estábamos seguros, y ese sujeto es el hombre. Y lo que nos plantea, me parece que algo que queda planteado con estas cuestiones, en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y es lo que señala el Papa, es si esa independencia del hombre que puede adquirir la inteligencia artificial, y en el fondo, llevándola a una cuestión más profunda, a esa, lo que podríamos llamar, a la independencia de lo humano, es decir, haciendo esto como una pregunta, ¿podemos poner entre paréntesis lo humano? Bueno, yo creo que en estos días lo que tratamos es de, a partir de ciertos fenómenos que quedan aparentemente como descartados, volver a plantear esa pregunta. Y lo humano puede ser puesto entre paréntesis. Y me parece que hemos transitado un camino donde pusimos justamente lo humano en un lugar importante. Con esto, me parece, podemos cerrar provisoriamente el debate, y cerramos entonces sí este bloque, y en media hora entonces nos encontramos nuevamente. Bueno, muchas gracias.